busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero internet, hasta donde haya internet, a donde se hable español, y más adelante la proyección de traducirlo al inglés, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si se anima a usted? Yo predico en español y usted lo traduce al inglés y llegamos a los gringos. Después un árabe viene y lo traduce al árabe y le llegamos a los árabes. Hay que pensar en grande, ¿verdad? Bueno, Jeremías capítulo 4, vamos a la palabra esta noche. Hemos comenzado una serie del profeta Jeremías. Le dije, vamos a tratar de cubrir un capítulo cada martes, a menos que ese capítulo lo considere irrelevante en cuanto a la aplicación contemporánea, a menos que esto tenga que ver con aspectos que no sean muy prácticos o que son repetitivos. Vamos a estar cubriendo un capítulo, así que ahora nos corresponde el capítulo 4. Sepa de entrada que la introducción que tenemos en el capítulo 1, versos 2 y 3, donde se menciona que esta es la palabra que vino a Jeremías en el tiempo de los reyes. Vámonos ahí para comenzar, pues solo como para recapitular. Ahí se mencionan a los reyes. Dice que le vino en los días del rey Josías, de Amón, rey de Judá, en los días de Joacim, hijo de Josías, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entienda, yo mencioné que le iba a aclarar esto de los reyes o del tiempo, que hay aproximadamente un periodo de 60 años en los que el profeta Jeremías recibió toda esta palabra profética. O sea que son un montón de años. Yo me preguntaba, ¿por qué es tan repetitivo el asunto del juicio? ¿Por qué es tan repetitivo el asunto de las advertencias de Dios? Y es que no solamente fue hablar una vez y ahí viene el juicio, sino que fue años y años y años. Imagínense, ni la iglesia tiene ese tiempo. Y el Señor estaba tratando con el pueblo de Israel por medio de este profeta, y es así que se menciona en la escritura entonces el tiempo que ellos estaban entonces recibiendo estas amonestaciones, y a pesar de eso siempre las consecuencias vinieron porque no obedecieron a Dios. Yo creo que es bien difícil, ¿verdad?, que se anticipe un juicio y que la gente lo crea y que cambie su vida, así simplemente porque creyó que eso es palabra de Dios. Y de alguna manera nos sucede a nosotros. La palabra es predicada, pero nadie cree que van a venir las consecuencias por desobedecer la palabra. O a veces no creemos de la manera en que tendríamos que creerlo, entonces no obedecemos hasta que enfrentamos las consecuencias. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Bien, vamos al capítulo 4, verso 1. Y Dios amonesta al pueblo de esta manera: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de allá para acá, de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Dios está estableciendo delante del pueblo de Israel que la condición para ser bendecido es volverse a él. Una entrega, una actitud de conversión, de transformación, de arrepentimiento, lo cual se suma a la idea de santificación o limpieza. Vea, el Señor le dice, vuélvete, pero luego le dice, si quitares de delante de mí tus abominaciones, o sea, arrepiéntete y santifícate. No es solamente un asunto de ir a la iglesia, no, es un asunto de volverse a Dios, someterse a la autoridad de la palabra, es un asunto de limpiarnos de las contaminaciones de carne y de espíritu.
Y luego dice, y no anduvieres de allá para acá o de acá para allá. Eso significa ser fieles. ¿Y qué cuesta, hermano, ser fieles? Con los años hemos visto aquí mucha gente que desapareció. Y con los años yo he visto aquí los que han permanecido fieles. Y eso es lo que el Señor busca. Fidelidad, estabilidad, constancia. Vea cómo lo dice. Y no anduvieres de acá para allá. Hay personas que andan saltando de iglesia en iglesia o entre el mundo y la iglesia. Y el Señor dice, si tú no andas de acá para allá, y luego le agrega, y jurares, vive Jehová en verdad, o sea, tener una relación correcta con Dios, porque se jura por aquel a quien se adora. Entonces Dios está estableciendo que las condiciones para alcanzar la bendición son, número 1, volverse a Dios, número 2, santificarse, número 3, ser fieles, y número 4, adorar a Dios. Mire todo lo que está escondido en ese par de versículos. Si lo leemos superficialmente no entendemos, pero si nos detenemos, Dios está diciendo, entonces habrá bendición, entonces las naciones van a poder gloriarse. Así que esto es un mensaje que nos habla de restauración. Verso 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Aquí apliquémoslo a la iglesia. Hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dios revela aquí a través del profeta el principio de la siembra, la sabiduría que hay en sembrar. Nosotros, como ya no somos un pueblo, o al menos aquí en la capital, ¿verdad? Estamos desenfocados de lo que es estar cosechando, de lo que es estar sembrando. No nos ubicamos mucho con estos mensajes que nos hablan de recoger la cosecha, de plantar, de labrar, de esperar. Pero es un principio espiritual que tenemos que entender. El Señor le dice al pueblo de Israel, haren campo para ustedes y no siembren entre espinos. Arar el campo significa preparar la tierra. Y la advertencia de no sembrar entre espinos significa, tienen que limpiar la tierra porque los espinos no van a dejar fructificar lo que siembren. Entonces está hablando acerca de un esfuerzo para poder obtener un fruto. Pero ahora tenemos que enfocarlo espiritualmente. Y Dios está hablando acerca de hacer una siembra espiritual. El pueblo ha estado sembrando pecado. Y lo que se cosecha por causa del pecado es muerte. Entonces Dios está hablando ahora de hacer una siembra espiritual, pero hay que preparar la tierra. Hay que arrancar los espinos. Ahora, esto es un enfoque espiritual. Si queremos hacer siembras espirituales, tenemos que preparar nuestro corazón. Arrancar las espinas de nuestro corazón, arrancar todo aquello negativo, aquello que estorba el fluir del fruto del Espíritu en nuestra vida, por ejemplo. Se nos habla de una cosecha espiritual, de una siembra espiritual. Y luego se confirma cuando en el verso 4 el Señor dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Por qué se confirma? Porque la circuncisión era externa. La circuncisión se realizaba en los varones a los 8 días de nacido. Le hacían un corte en su órgano al niño, y eso era como dedicarlo para Dios, era marcarlo para Dios. Y todo judío recordaba continuamente por esa marca que tenía en su órgano que le pertenecía a Dios. Hoy tenemos un montón de jóvenes en la iglesia que no saben si son de Dios, no tienen marca. ¿Alguien me está oyendo? Los judíos sabían que le pertenecían a Dios, porque había un corte en su cuerpo que les recordaba que ese era el pacto. Por eso es que David pudo decir, ese filisteo incircunciso está retando a los escuadrones de Dios y yo le voy a volar la cabeza. Él estaba diciendo, yo tengo a Dios respaldando mi vida. Él no tiene a ningún Dios detrás de él, porque no hay Dios fuera de nuestro Dios. David entendía eso. David entendía lo que era ser un hombre compacto. David sabía lo que significaba ser un gigante sin Dios. Y David sabía lo que significaba ser un joven a quien Dios respaldaba. Así que por eso él enfrentó al gigante, porque sabía que él tenía un pacto con Dios. Ahora, espiritualmente se traslada al plano del corazón. Entonces dice el Señor,
Quiten el prepucio de vuestro corazón. Ya no el prepucio del órgano masculino, sino se está refiriendo al corazón. Marquen el corazón. Que haya una marca en su corazón de que le pertenecen a Dios. Corten esa atadura con el mundo. Corten ese ligamento, corten ese lazo que los une con el mundo. Y esta figura de circuncidar el corazón se repite más adelante con el enfoque de que en realidad lo externo, la circuncisión en el cuerpo, al final no sirvió de nada, sino que es la circuncisión del corazón, la de una persona que teme a Dios, la que verdaderamente es efectiva. Entonces el profeta reta al pueblo y le dice: preparen el campo espiritual para que hagan una siembra espiritual, para que levanten una cosecha espiritual. Y en lugar de circuncidar el prepucio de sus órganos, circunciden o quiten el prepucio de su corazón. Verso 5: anuncien en Judá y proclamen en Jerusalén y digan: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Es importante entender aquí que cuando Dios levanta al profeta Jeremías, había una generación de falsos profetas que habían estado hablando paz, bien, bendiciones y prosperidad al pueblo. Y ahora el profeta se levanta para poder traer advertencias de destrucción. Y aquí es donde es bien importante colocarnos en la posición de que, así como dice la palabra, anunciada en Judá y proclamada en Jerusalén, es bien importante entender que espiritualmente nosotros como iglesia somos los que deberíamos de estar apercibidos o con el entendimiento de los juicios que vienen sobre la tierra. De hecho, lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en el mundo actualmente, está en la palabra. Y hay que aprender a ver los eventos del mundo con la lupa de la palabra o con los lentes de la palabra. Como iglesia, o la iglesia del Señor debería estar entendida acerca de que los juicios que se han anunciado ya se cumplieron, se siguen cumpliendo y por lo tanto se cumplirán. Amén. Pero esto demanda conocimiento, demanda estudio de nuestra parte para saber hacia dónde vamos. No podemos estar nosotros como iglesia esperando la tercera guerra mundial y estar teniendo temor de eso, porque eso está reservado para la gran tribulación. No podemos estar nosotros esperando cambios y un tiempo de gran bendición y bonanza y prosperidad, porque lo que la Biblia anticipa es que lo que viene sobre la tierra es tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra. Y cuando la iglesia lo sabe, la iglesia tiene que aprender a vivir en medio de ese ambiente. Entonces, así como Dios se reveló a Israel, Dios se ha revelado a la iglesia. Pero así como Israel ignoró las revelaciones, la iglesia de hoy también ignora las revelaciones. La iglesia debería de saber y estar entendida sobre los juicios venideros. Pero sucede que a veces el engaño se da a través de manipuladores, a través de falsos ministros. Creo que el mes pasado leí la noticia de que en Nicaragua se levantó una secta, vamos a llamarle secta o culto evangélico, que movido por 3 o 4 pastores, engañaron a la gente hablándoles acerca del fin del mundo y la gente vendió sus propiedades. Eso fue el mes pasado. Vendieron sus propiedades, vendieron sus cosas y todos se han ido a vivir a un solo lugar. No sé, no le he dado seguimiento a la noticia actualmente. Pero se fueron a vivir todos juntos como una comunidad, porque los engañaron, haciéndoles creer que el fin del mundo venía y que vendieran ya todas las cosas. Ahora, lo mismo sucedió, ¿verdad?, hace un par de años, cuando este hombre de la Family Radio, el fundador de la Family Radio en Estados Unidos, hablaba acerca del fin del mundo para el 2012, si no me equivoco. Entonces, la gente es engañada cuando no conoce la verdad. Pero la gente tampoco se prepara para el juicio por ignorar la verdad. Entonces hay que entender que la gente puede oír un mensaje
acerca del juicio y no le presta atención. O se le da un mensaje de advertencia sobre juicio o peligro y eso es engañoso y ahí la gente tiene miedo y se somete. Es importante, hermanos, llenarnos del conocimiento de la palabra y pedirle a Dios sabiduría para entender los tiempos. Yo creo que es algo por lo que a veces los cristianos no están muy interesados. Estamos más interesados en hacer más billetes. Estamos más interesados en ver qué hacemos el otro año, que en llenarnos de la palabra, que en llenarnos de conocimiento espiritual. Pero debería ser un reto personal, crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora vea, Dios revela que el destructor, el león, sube de la espesura. Y esta era una referencia a Nabucodonosor. Dios estaba anticipándoles que ya el juicio venía. Así que les advierte la destrucción. Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Aplicándolo en el tiempo de Israel, era Nabucodonosor, que se iba a levantar para sitiarlos, conquistarlos, dominarlos. Aplicándolo a la iglesia, es el diablo. El diablo se levanta como león rugiente, buscando a quién devorar. Y el diablo ha devorado a muchos cristianos, hermano. Hay un montón de creyentes caídos, un montón de cristianos que no han logrado levantarse porque el diablo anda buscando a quien devorar. Pero hay que agregarle a esto, el diablo sigue adelante, el diablo no ha terminado. Y por eso la palabra nos habla a nosotros acerca de ser sobrios y velar. ¿Alguien ha leído esa palabra? Tenemos que ser sobrios y velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, me llama la atención en el verso 6 una frase que dice ahí, alzad bandera en Sión. Mire, la Biblia está escrita de manera que a veces no entendemos ese lenguaje simbólico, ese lenguaje cultural. ¿Qué es eso de alzar bandera? Nosotros pasamos por ahí y no entendemos nada. Ahora, la bandera se utilizaba en las batallas de manera que si la bandera de un ejército avanzaba, significaba que ese territorio estaba controlado. Y hasta donde la bandera llegaba, significaba que había dominio de ese ejército. Ahora, si la bandera o el abanderado avanzaba, significaba que el ejército estaba tomando más dominio sobre el enemigo. Así que levantar bandera es un símbolo de victoria, es un símbolo de avance. Por eso es que cuando la palabra dice que el enemigo puede venir contra nosotros, pero Jehová levantará bandera, significa Jehová le va a poner un límite porque él no puede pasar de ahí. Ahora, vean lo que la palabra dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte. ¿Qué significa eso? Para Israel significaba que se refugiaran en Sión, que se refugiaran en la ciudad de Dios, que buscaran un lugar de refugio, un lugar donde esconderse, un lugar donde pudieran estar seguros. Ahora nosotros no vamos a correr a ninguna ciudad, vamos a correr al Señor. Vamos a refugiarnos en la iglesia, vamos a refugiarnos en Cristo. Mire, asegúrese de estar en Cristo, hermano. Porque dije refugiarnos en la iglesia porque de alguna manera estar metidos en la iglesia nos aleja del mundo. Pero hay gente que está metida en la iglesia pero no está segura, porque la seguridad está en Cristo. La palabra usa esta figura de que torre fuerte es el nombre del Señor. Y a él correrá el justo y será levantado. Una vez más, para nosotros no significa nada torre fuerte. Si lo más que nosotros tendremos será un altillo, ¿verdad? Que si se sacude así, se destraba ese cuarto temporal que se hizo hace 40 años. Pero torre fuerte es un lugar de seguridad, un lugar inalcanzable para el enemigo. Una torre era un lugar donde las flechas no podían llegar. Un lugar donde la gente podía estar protegida. Y esa es la idea que la palabra nos da. Así que cuando aquí se nos dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, aplicándolo a nosotros como iglesia sería, hermanos, corramos al Señor. Escondámonos en Cristo, permanezcamos congregándonos. Permanezcamos en ese lugar seguro, habitando bajo las alas del Altísimo. Debemos de correr a la ciudad segura. Debemos de correr donde la bandera es levantada, mostrando el dominio, el poder de Dios. Verso 8.
Hay un consejo que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta, aparte de la introducción en el capítulo 4, verso 1. Y el consejo es: por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. Lo que está diciendo es que tiene que haber una actitud de arrepentimiento de parte del pueblo. Tiene que haber una actitud de búsqueda. Pero más que esto, tiene que haber una actitud de humillación. Mire, en este punto yo quiero retarlo. Quizás usted no esté en peligro. Hay hermanos que están en peligro. Hay hermanos que han sido amenazados de muerte. Hay hermanos que están en peligro bajo circunstancias tremendas, difíciles. Quizás usted no. Pero quizás usted tiene una necesidad grande, un problema grande, una situación que usted no ha podido solucionar. Tome el consejo de la palabra. ¿Cuál es el consejo? Cuando él habla de vestirse de cilicio, de endechar, de aullar en el sentido figurado, porque nosotros no aullamos, ¿verdad? O alguien aquí aúlla, como hacen en algunas iglesias, ¿verdad? Un grito de júbilo. Ahí son aullidos lo que dan los hermanos, ¿verdad? Pero aquí no aullamos. Ahora, la idea aquí es como lamentar, llorar, humillarse, tratando de que se aparte la ira de Dios, porque hay una sentencia, hay un juicio. Y Dios mismo le aconseja al pueblo que se humille. Y yo le quiero aconsejar a usted esta noche. Si usted tiene un problema grande, si hay una situación que usted no ha podido manejar, controlar, la ha soportado, pero hay una gran necesidad en su vida, mire, proclame ayuno de una manera personal y busque a Dios. No dijeron amén, gloria a Dios, hermano, fuertemente. Dios puede hacer algo en la vida de aquellos que lo buscan, de los que lo buscan de veras. Él dice en su palabra: y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Pero hay gente que ni a orar viene el jueves. Y luego de repente es que fíjese, pastor, que estoy bien en problema. Y yo lo veo, pero no esté el jueves en la oración, digo yo. Entonces quizás no está tan emproblemado como se diga. Todavía aguanta el hermano, digo yo. Llega un momento, hermano, donde ya no aguantamos. Y a veces hay gente que ya no aguanta y todavía sigue ahí, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo en lo humano. Yo creo que es más sabio humillarnos delante de Dios. Él puede cambiar las circunstancias en un instante, y Él lo ha dicho. Dice que en un instante Él puede derribar a nuestros enemigos. Así dice la palabra. Y yo creo que es verdad. Verso 9. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Dios se anticipa y habla de aquel día, el día de juicio, el día de destrucción. Literalmente para Israel significa cuando ellos iban a ser sitiados por Nabucodonosor, controlados, dominados y llevados cautivos. Para nosotros como iglesia el enfoque sería en aquel día, el día de la ira o el tiempo de la gran tribulación que va a establecerse sobre la tierra, pero de la cual nosotros vamos a ser librados a través del arrebatamiento. Vamos a ser guardados de la ira venidera que se manifestará sobre el mundo entero, dice la palabra. Ahora, el Señor le está hablando al pueblo y está como revelando los detalles de cómo va a ser. Y yo creo de que, aunque se han hecho un montón de películas, hermano, de invasiones de extraterrestres, de grandes terremotos, de meteoritos cayendo a la tierra, de volcanes haciendo erupciones, de ataques hasta de tiburones voladores y tanta cosa que se hace en Hollywood, hermano, nadie realmente tiene una idea de cómo van a ser las cosas en la gran tribulación. Incluso mucha gente hasta piensa, es que no puede ser, es que no puede ser. Pero mire, hermano, solo un terremoto, solo un temblor, como causa que la gente ande toda temblorosa, toda temerosa. Y medio comienza a temblar y entra el pánico. Ahora imagínese usted un terremoto que cause que haya una gran destrucción, que carreteras se hundan o que se abran y que no haya tráfico y quedarse sin energía y sin agua, sin internet. Los muchachos, Dios guarde, la muerte. Se quedan sin WhatsApp, se quedan sin Facebook, ahí nomás le va a dar ataque al corazón a algunos. Pero imagínense, hermano, el caos causado solamente por un terremoto. Y si a eso le agregamos todas las cosas que el Señor habló que habían de suceder, yo creo que necesitamos prestarle más atención a la palabra, hermanos.
Como iglesia tenemos que estar sabedores hacia dónde va el mundo y enfocados en el reino. Ahora, el domingo aprendíamos, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero el juicio de Dios viene. Lo que sucede es que el reino va a ser establecido de una manera simultánea cuando venga el juicio sobre los moradores de la tierra. Ahora, en el verso 10 hay una frase o un pasaje un tanto difícil de entender, me costó entenderlo, pero con la ayuda de uno de los comentaristas pude entender la mejor interpretación. Y Jeremías dice: ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿Cuántos creen que Dios engaña? No, Dios no miente. Así que era para mí un tanto difícil. ¿Cómo es que el profeta inserta esto aquí? Verdaderamente, en gran manera, has engañado a este pueblo. Ahora, la explicación es que cuando Dios levantó a los verdaderos profetas le decían la verdad al pueblo. Le recriminaban su pecado y le advertían sobre el juicio. Los falsos profetas lo que hacían era hablar bonanza, hablar bendición, hablar prosperidad. Traducido en nuestros tiempos, esto sería pastores que solamente le dicen o le predican cosas bonitas a la iglesia para que nadie se ofenda y todos sigan felices y contentos viniendo, trayendo su dinero. Y en el otro lado, pastores que se atreven a confrontar el pecado, que se atreven a predicar todo el consejo de la palabra, que se atreven a hablar de las cosas que están mal y le hacen ver a la iglesia que necesita cambiar y, como dice en un capítulo más adelante de Jeremías, necesitan mejorar sus caminos. Entonces los profetas se dividían en dos grupos: los falsos profetas que hablaban bendición, paz, seguridad; los verdaderos profetas que hablaban en contra del pecado y hablaban sobre el juicio. Y generalmente estos, los verdaderos, siempre acompañaban su mensaje con una invitación al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y Dios siempre envía un mensaje al pueblo de volverse, como lo veíamos en el capítulo 3 la semana pasada. Dios invita al pueblo a que se vuelva. Esta noche Dios también le invita a usted a que se vuelva de corazón, a que tome una mayor devoción, una mayor entrega, una mayor disposición, a que no se conforme con su nivel de cristianismo que tiene actualmente, que vaya un poco más allá. Ahora, el entendimiento del verso 10 es que el profeta está usando la ironía para poder hablar esto. Y lo que está diciendo es: Señor, o sea que has engañado a este pueblo haciéndole creer que hay paz y seguridad, cuando en realidad lo que viene es juicio. Pero es una ironía porque antes de que el profeta Jeremías fuera levantado, había una generación de falsos profetas. Y esos falsos profetas no habían confrontado al pueblo. Entonces Dios está atribuyéndole a Dios el que los profetas hablaran de parte de Dios, pero es una forma irónica, como queriendo decir que si aquellos habían hablado bien y ahora Dios estaba hablando de juicio, entonces Dios los había engañado. Pero nosotros sabemos que Dios no puede engañar a nadie, porque el padre de mentiras es el diablo. Y vemos a través de la palabra también que Dios quería traer juicio sobre Acab, y él estaba en su trono y él preguntó: ¿quién va a inducir a Acab para que vaya a la guerra? Y dice que un espíritu, un demonio se puso delante de Dios y dijo: yo iré. Y Dios le pregunta: ¿y cómo lo harás? Y el demonio le responde: voy a hacer espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yo creo, hermanos, que hay espíritu de mentira en la boca de muchos pastores actualmente. Estoy hablando en términos generales en el mundo. Si usted escudriñara sobre esto, si usted se metiera de veras a investigar la condición de la iglesia, yo he señalado, hay pecado dentro de la iglesia, pero es mucho más grave cuando consideramos lo que es en sí la iglesia en sentido universal. Hay gente que están realmente comerciando, que están negociando, que están engañando, que están hablando falsas profecías, que están enseñando herejías a las multitudes. Y la gente, por no ir a la palabra, por no ser como los creyentes de Berea,
porque no les gusta leer, no digan amén por favor para que no se descubran, como no les gusta leer, aceptan la revelación, aceptan la enseñanza. Yo admiro a los creyentes de Berea porque el gran apóstol Pablo estaba enseñándoles, pero no estaban conformes con que fuera el apóstol Pablo el que estaba ahí. Iban a las escrituras para ver si lo que Pablo les decía coincidía con las escrituras. Por eso es tan importante, hermano, no solamente prestar atención a la palabra, recibir el mensaje, sino también escudriñar las escrituras. Jesús dijo eso y usted es responsable de escudriñar la palabra. Amén. Verso 11. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas, del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que este vendrá a mí. Y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Dios a través del profeta les está describiendo que cuando el enemigo venga, va a llegar de repente. Cuando el enemigo venga, imagínense esa descripción, que son más ligeros son sus caballos que las águilas. O sea que va a ser una cuestión de destrucción súbita, repentina. Es como que uno agarre a uno de estos muchachos que están tan enviciados con estar jugando tanto con los juegos que hay ahora, horas y horas jugando, y uno le diga: mira, ocúpate mejor en estudiar, hombre, ocúpate mejor en leer la palabra, ocúpate en tu vida espiritual, y no presta atención, no presta atención, no presta atención, y de repente un gran problema. Y como no ha tomado tiempo para edificar su fe, y como no tiene una comunión y una dependencia de Dios, ahora que el problema viene, se aplica lo que Dios dice allá en las porciones que hemos estado viendo antes, ¿verdad? Ahora que te libren tus amantes, que le ayude el Xbox, pues, que le ayuden los juegos ahora a salir del problema, que le ayuden sus amigos, que le ayude su jefe, que le ayude aquel a quien le ha prestado devoción. Por eso es importante entender, hermanos, que el primer mandamiento de amar a Jehová con todo nuestro corazón es la base de nuestra vida. Porque Él será nuestra cobertura, nuestro respaldo. Porque Él va a escondernos en su tabernáculo en el día del mal, pero si hemos procurado habitar en su casa todos los días. Amén. Entonces es importante entender que es un asunto de relación. No es una cuestión de ante las emergencias venir a buscar a Dios. No. Dios se aparta, y a través del profeta Jeremías vamos a encontrar diferentes expresiones que Dios ocupa como para mostrarle al pueblo, o a los que dicen que son pueblo, en este caso a la iglesia, que viven lejos de Él, no tienen devoción, no tienen temor. Si lo más que hacen es ir a la iglesia de vez en cuando, si lo más que hacen es, si acaso agarran de vez en cuando la Biblia para leerla, porque generalmente ni traen a la iglesia para poder ver si lo que el pastor está predicando es verdad como está ahí. Entonces hay una cuestión donde Dios revela que el corazón no es correcto, y Dios va con tiempo confrontando, amonestando, advirtiendo. Pero el pueblo que no quiere recibir la palabra, de repente se encuentra con el peligro y con el padecimiento. Y por eso el profeta dice: ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Verso 14, el consejo de Dios continúa ahora con otro enfoque. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dios está revelando que hay maldad en el corazón de su pueblo. Y revela un asunto muy importante, ¿no? El proceso de la maldad en nuestra vida comienza con pensamientos. Antes de que usted robe, usted piensa. Nadie roba y después piensa, ¿no? Yo me acuerdo cuando le robé a mi abuelita todas las dimes que tenía, cómo le iba a abrir el cofre. Y cómo planeé robarle poco a poco para que no se diera cuenta. Y tenía unos 10 años, hermano. ¿Y usted a los cuántos robó por primera vez? Que me está mirando así con ganas de apedrearme. ¿A los cuántos hizo su primer asalto? Yo lo que recuerdo es que yo planeé, yo no solamente fui, quebré la gaveta, no, yo planeé cómo le abro, cómo abre ella, cómo es la llavecita. Porque eran de aquellas llaves antiguas, ¿verdad? Y luego pensé, mire la maldad mía, hermano.
Pensé, no, le voy a sacar primero unas cuantas, porque tenía una gran bolsada de las moneditas que tenemos ahora nosotros de a 10 centavos, cuando era en aquel tiempo, eso era un tesoro, porque aquí no existían dólares. Estoy hablando de 1970 y qué, 75, 76. Y mi abuela tenía una gran bolsada de moneditas de a 10 centavos de dólar. Y yo me las gastaba dándolas en la tienda por pesetas. ¿Cuántos se acuerdan de las pesetas? Imagínense la maldad, las voy a dar por pesetas. Y las metía en las maquinitas donde se aceptaban moneditas supuestamente de a peseta, y ahí cazaban las cosas. Pero yo pensé, voy a sacar poquitas, voy a ver cómo abro, voy a ver cómo cierro. Y usted también aplíquelo en su vida. La maldad comienza con pensamiento. Cuando usted no va a ir a trabajar, primero piensa, ¿qué voy a decir? Después que me pregunten por qué no fui a trabajar. ¿Amén? Cualquier cosa mala que usted hace, hoy sí había sonrisas, entonces ya me entendieron. Cualquier cosa que usted hace mala, comienza con pensamientos. Y entonces el Señor nos da una clave. Dice, lava tu corazón de maldad. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Fíjese que según Filipenses capítulo 4, verso 8, nosotros podemos pensar lo bueno. Nadie dijo amén, pero es verdad. Dice que podemos pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, digno de alabanza, todo lo de buen nombre. Pero ¿qué hacemos? Pensamos lo malo. ¿Por qué? Estamos programados. ¿Por qué? Nos gusta. ¿Por qué? Estamos acostumbrados. Y nos cuesta el poder pensar lo bueno. Pensamos lo malo. Pero Dios nos da una clave, y esa clave es que tenemos que tomar control de los malos pensamientos. Cuando Él dice, ¿hasta cuándo permitirá? Significa, ¿hasta cuándo va a dejar esos pensamientos tomando control ahí? Pues, ¿cuándo usted va a reaccionar y va a decir, no, no más? Voy a comenzar a pensar lo bueno de la gente. Voy a comenzar a pensar lo bueno de las personas, de las circunstancias, de las relaciones, porque es una decisión personal. Así que es importante detener el proceso de maldad tomando cautivos los pensamientos. Verso 15. Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Dios trae una explicación de por qué el juicio se va a manifestar. Y establece que hay una conexión directa entre la maldad, la rebeldía del pueblo y el castigo. Dios es justo. Amén. Y en su justicia Dios debe castigar las injusticias. Y como Él disciplina a los que toma por suyos, entonces Él siempre ha disciplinado a su pueblo. Cuando Dios habló con David acerca de su descendencia, acerca de Salomón como rey, le dijo que Él lo iba a respaldar, pero que si Él obedecía lo iba a bendecir. Pero que si no le obedecía ni caminaba en su temor, lo iba a azotar con azotes de hombres, le dijo. ¿Por qué? Porque Dios estaba tomando la responsabilidad, guiar, orientar, pero también disciplinar a Salomón. Y Dios lo hace con su pueblo, Dios lo hace con la iglesia. Así que Dios explica que el juicio viene por causa del pecado, por causa de la rebeldía. Hay un proverbio que dice que así como la golondrina en su vagar, la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa para las maldiciones. Se originan en nuestra rebeldía, en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, en nuestra falta de temor, en nuestra falta de santidad. La maldición tiene un origen en nuestra conducta. Y por eso Dios nos invita desde el principio, a través del inicio del capítulo 1, nos invita a que nos volvamos, a que quitemos las abominaciones, a que seamos fieles, a que seamos constantes y a que permanezcamos en esa actitud sincera de devoción hacia Él. Así que Dios explica que la causa del juicio es la maldad. Verso 18 dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura
penetrará hasta tu corazón. Pero qué difícil, hermano, agarrar a alguien, no digamos a un inconverso que no entiende mucho las cosas espirituales. Qué difícil agarrar a un creyente en desobediencia, a un creyente que no se está consagrando a Dios como debería, no está caminando en el temor como debería. Qué difícil es hacerlo entender que el día malo le va a llegar si no cambia su caminar. Porque hay justificaciones y un montón de peros y un montón de argumentos. Total que el asunto es no obedecer. Pero Dios está hablando de una manera tan clara diciendo, hay que entender algo. Nuestras obras acarrean consecuencias. Y Dios le anticipa al pueblo que el juicio viene por causa de la maldad. El profeta se identifica con esto y entonces escribe en el verso 19: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. El profeta se identifica porque el profeta está entendiendo la visión que Dios le está dando. Ahora, el profeta Jeremías también escribe Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones es escrito cuando se cumple todo lo que el profeta anunció que iba a suceder. Y el profeta escribe que los sacerdotes gimen, las vírgenes fueron violadas y los niños fueron estrellados. O sea, Israel quedó destruido. Jeremías entiende la visión, pero el pueblo no lo entiende. Aplicación práctica. Como pastores, como ministros de la palabra, podemos exponer la palabra, advertir, confrontar, retar, regañar, amonestar, apalear, apedrear, brincar, gritar, saltar. Y el pueblo no entiende. Y entonces vienen las consecuencias por no oír la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, hermano, el amar la palabra. Porque si usted ama la palabra, Dios se la va a revelar. Pero si usted no ama la palabra, ¿por qué Dios se la va a revelar? Si usted no escudriña la palabra, ¿por qué Dios le va a revelar los misterios de la palabra? Si usted no tiene interés, si usted no ora, si usted no lee la palabra, si usted no hace devocionales, ¿por qué Dios le va a revelar la palabra? Porque voy a la iglesia el domingo. No es suficiente. No es suficiente. A usted no le van a dar pero ni una plancha en la despensa de don Juan, solo porque vaya a comprar una vez al mes. No. Haciendo eso como una broma nos pasó literalmente. Con mi esposa compramos como 10 años ahí, hace años. Y un día que se nos ocurrió cambiar los puntos, si ponen $10 le damos una plancha, me dije. Y años y años de comprar ahí, hermano. Así que no sirven los puntos, y menos cuando hablamos de cosas espirituales, ¿eh? Verso 22, el reclamo de Dios, mire, hermano. Porque mi pueblo es necio. Ay, hermano, esto es duro. ¿A usted alguna vez le han dicho necio? ¿A alguien aquí le han dicho necio alguna vez? ¿Y cómo sintió? ¿Sintió bien galán? Esa es una confrontación. Es una forma ruda de decirle a alguien que es un terco, que es un burro, que es un sin entendimiento, que es un insensato. Y Dios dice, mi pueblo es necio. No me conocieron. ¿Y cómo es que son su pueblo, pues? Aplicación práctica a la iglesia. Pablo escribe a los romanos y dice, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios, dice. ¿Y cómo es que están en la iglesia entonces? ¿Por qué los papás lo traen? ¿Y por qué es que son cristianos? Pues porque nacieron en el evangelio. Pero no han nacido de nuevo. ¿Y cómo es posible que alguien sea parte del pueblo de Dios y sea necio? Porque se cree más sabio que la sabiduría que Dios revela en la palabra. Y en lugar de renovar su mente con la palabra, juzga la palabra y analiza la palabra y dice, lo que el pastor está predicando está muy duro, así que yo no lo recibo. Y cada quien decide qué comerse de la ensalada y qué no comerse, cuando todo es necesario. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Y sigue más, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mire, hermano, cómo nos cuesta hacer algo bueno por alguien, ¿va?
Si yo le digo a usted, mire hermano, haga algo para bendecir a la hermana Dora, haga algo para bendecir al hermano Pasito. ¿Y qué hacemos? Pues, ¿y qué hacemos? Y pues, usted pasa una media hora y piensa, ¿y qué hago? Pues, ¿y cómo puedo bendecir a la hermana? ¿Y cómo puedo bendecir a la hermana? Allá, por rato se le ocurre, ¿verdad? Le voy a traer unos pasteles la próxima semana. Unos 2 pastelitos con curtido. No cuesta, hermano. Pero cuando se trata de hacer el mal, cuando usted quiere darle un consejo a alguien para que se vengue, para que se desquite, mira, decirle así, así y así. Y si con eso no tiene, mira, vas a hacer así y de esta manera y de esta manera. Y si no, probá de esta y de esta y de esta. Cuando yo veo las sonrisas digo, ya los descubrí, ¿verdad? Somos malos para pensar lo bueno y somos buenos para pensar lo malo. Y somos malos para decir amén a las cosas buenas y menos vamos a decir amén a las cosas malas que realmente son verdad. Verso 23, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Mire qué descripción, hermano. Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. O sea, una desolación, una destrucción. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. 2 aplicaciones, literalmente en el templo de Israel, cuando Jeremías estaba vivo, y en el tiempo de la gran tribulación, el juicio que viene sobre la tierra. Verso 29. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Ciudades fantasmas, sin habitantes. La gente huyó por causa de la mortandad, de la destrucción. Verso 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Solo las mujeres saben eso. Y los hombres que han estado con su mujer en el día del parto. Porque eso está hablando de angustia, de dolor, está hablando de grito, está hablando de desesperación. Y vea cómo lo pone Dios inspirando al profeta. Angustia como de primeriza. Ya cuando es el tercero ya no, porque ya sabe que el segundo fue fácil. Y el tercero, ahorita nomás vengo, dice, ¿verdad? Y el cuarto, es más, me dan ganas de que aquí te hagas cargo. Pero el primero, ¡ja!, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Muerte, destrucción, violencia, maldad. Ahora el asunto en que el Señor se enfoca es, cuando el juicio llega, ¿qué esperanza hay? Por eso, mi hermano, no espere el juicio. Amén. No espere el juicio, escápese del juicio. Porque cuando el juicio llega, ¿y qué esperanza hay? Por eso el Señor pregunta, ¿y tú, destruida, qué harás? Y yo lo digo de esta manera, ¿y usted, ya arruinado, qué va a hacer? No espere llegar al punto de estar arruinado. Tome la palabra del Señor que lo invita a volverse, a limpiarse, a ser fiel, a mantener una actitud de adoración a Él. Porque ya arruinado, ¿qué va a hacer? Es simple, hermano. Si un alcohólico ha dejado de beber y no puede, estando sobrio, evitar volver a tomarse el primer trago, ¿cómo después que está tomado va a tener las fuerzas para detenerse? Entonces, si un creyente, estando sobrio, no obedece a Dios, no se sujeta, no se santifica, no se limpia, ya después enredado por el pecado, ¿cómo se va a santificar? Entonces Dios pregunta, ¿y tú, destruido, qué harás? Y yo le digo, ¿y usted ya arruinado, qué va a hacer? No espere que le llegue la ruina. El día malo llega.
Por eso la Escritura a través de Eclesiastés dice que los jóvenes se acuerden de su Creador en su juventud, antes de que llegue el día malo. Porque cuando uno está joven piensa que todo el tiempo va a ser fuerte, ágil y todas las virtudes y habilidades que tiene, ¿verdad? Y de repente a partir de los entes, ¿y dónde están los lentes? ¿Y dónde están los lentes? Y los tiene puestos. Ya después de cierta edad, hermano, haga el gol, espérese que se me ha trabado aparte de la lengua en la rodilla. Porque el día malo llega. Pero nadie piensa que el día malo va a llegar. Las jovencitas piensan que siempre van a ser bonitas y figuritas. Pues sí, pero es que van a cambiar de figura. Solo es que van a ser figuritas, pero otra clase de figurita. Así que hermanos, el Señor habla acerca de que el juicio llega, y cuando el juicio llega, ya no hay esperanza. Fin del capítulo 4. Continuamos el próximo martes con el capítulo 5. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero